Hola, muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. Durante estos últimos meses, y a pesar de las dificultades que nos ha impuesto la pandemia, Down España y sus entidades federadas han trabajado para mejorar la autonomía de las personas con síndrome de Down en la escuela. Y lo han hecho fundamentalmente a través del proyecto Conócete y Participa, cuyo objetivo es mejorar las habilidades sociales, personales y comunicativas del alumnado con síndrome de Down junto con sus compañeros en el aula. En este proyecto, que una vez más ha contado con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se han realizado talleres y se han elaborado guías de apoyo para familias y profesorado en distintas escuelas. Hoy queremos ofreceros una formación con estrategias y recursos que ayudarán a las familias y también al profesorado a dar una respuesta educativa inclusiva en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Para ello contamos con la colaboración de Ana Belén Rodríguez Plaza, que es la asesora de Educación Inclusiva de España, a la que todos y todas conocéis ya seguro, y a la que agradecemos enormemente que esté con nosotros aquí esta tarde. Anabel, muchas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Buenas Muchas tardes. gracias a vosotros, José, por nuevamente darme esta oportunidad de compartir con vosotros este espacio de formación. Como siempre, un placer y gracias a ti por hablarnos de estos temas tan importantes y en los que las entidades están poniendo y la federación están poniendo tanto esfuerzo. Como siempre, bueno, recuerdo la dinámica de la conferencia. Anabel va a hacer una presentación pues, de unos 40-45 minutos y luego tendremos, como siempre, 10-15 minutitos para hacerle esas preguntas que nos vayáis haciendo a nosotros. Las podéis hacer por escrito mientras Anabel va hablando y luego yo se las trasladaré a ella. Así que, como siempre, Anabel, yo me retiro, Muy pero bien, estoy aquí cerquita por si me necesitas en cualquier momento. estupendo. Pues vamos a empezar compartiendo pantalla para la presentación. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a todas las familias y profesionales que estáis ahí, concretamente en esta jornada de formación. Y bueno, la charla de hoy la vamos a dedicar a hablar de 4 aspectos claves de la educación inclusiva, que es la autonomía, los apoyos, la participación y las barreras. Lo vamos a hacer desde una parte práctica, proponiendo recursos y estrategias para desarrollar la autonomía, eliminar las barreras, proporcionar los apoyos adecuados y todo ello con el fin de conseguir la participación en los contextos en los que nuestros alumnos se mueven. A mí me voy a empezar, antes de desgranar cada uno de los conceptos, voy a tratar de un poco analizar lo que hemos aprendido desde que el COVID-19 llegó a nuestro sistema educativo. Probablemente de las situaciones más complejas sacamos los mejores aprendizajes y si algo me ha quedado bastante claro es que son 5 cosas las que yo personalmente he aprendido durante esta situación de pandemia, y es que la escuela tiene que cambiar, tiene que plantear nuevos modelos y prácticas más inclusivas que no dejen a nadie atrás. Por otra parte, ha demostrado el valor de la familia. Sin la familia, muchos de los apoyos que durante esta situación de confinamiento hemos tenido, los avances de los alumnos no se hubieran visto. Por otra parte, hemos visto también la importancia del uso de las tecnologías. Hemos visto cómo nos hemos tenido que poner rápidamente las pilas y ya casi todos sabemos manejar las TIC. Por otra parte, súper importante el tema de la personalización de los apoyos. Y por último, y no por ello menos importante, la importancia de la autonomía de los alumnos. Y es que vamos a analizar el primer concepto, que es el de autonomía. Y bueno, lo primero que tenemos que ver, ¿qué entendemos por autonomía? Cuando hablamos de autonomía, tenemos que tener en cuenta que estamos también hablando de una cuestión de derechos y que no solamente es una capacidad para o un saber hacer, sino que la autonomía engloba mucho más, engloba capacidades de pensar, de decidir por uno mismo, de tomar decisiones. Y en el contexto escolar es la competencia que nosotros hablamos de aprender a aprender. Durante prácticamente todos los años, que ya son muchos trabajando en el contexto educativo, una de las frases que siempre han retumbado en mis oídos es: este alumno no es autónomo,
este alumno no sabe hacer nada solo. A mí me gustaría un poco que reflexionáramos concretamente en cuanto a que las capacidades y las limitaciones de una persona se pueden ampliar o se pueden disminuir en función de las barreras del contexto donde nos desenvolvemos. Pensemos en un ejemplo cotidiano nuestro, nosotros tenemos, según nosotros, muchas capacidades, pero si cambiamos de contexto y, por ejemplo, yo me voy a China, mis capacidades se pueden ver limitadas porque el contexto no favorece en ningún momento mis capacidades. Y es que tenemos que tener en cuenta que el primer y el peor ladrón de la autonomía son las barreras. Y es que el contexto es el principal regulador de nuestras habilidades y carencias competenciales. Y vamos a ir analizando muchas de las barreras que pensamos que el alumno es no autónomo, y no es que no sea autónomo, sino que le estamos poniendo una serie de barreras que le estamos imposibilitando el desarrollo de las actividades. La primera barrera que voy a analizar es la barrera física. Si pensamos en las actividades que hay dentro de un aula, el 100%, aunque mejor digamos el 99% de las actividades, ¿cómo se realizan? A través de lápiz y papel. ¿Qué ocurre para aquellos alumnos que tienen dificultades motrices o para aquellos alumnos que todavía no han alcanzado la escritura? Podríamos desarrollar las actividades de otra manera, y aquí he puesto ejemplos de cómo podemos hacer perfectamente, en este caso, un dictado de números a nivel manipulativo. Aquí tenemos una foto de una alumna realizando una división concretamente de forma manipulativa. También tenemos escritura utilizando letras móviles, así como la tablet. Otra de las barreras que nos encontramos son las barreras comunicativas. Hay alumnos que tienen problemas para usar el lenguaje oral o bien tienen un lenguaje ininteligible, y muchas veces eso les resta autonomía si nosotros desde el contexto no les proporcionamos otros canales comunicativos como pueden ser el visual, el táctil, el pictográfico o simplemente el gestual. Nuevamente, otra de las barreras que también va a mermar autonomía va a ser las barreras cognitivas. La mayor parte de las actividades y ejercicios que proponemos dentro de un aula tienen un fuerte componente cognitivo, y muchos de nuestros alumnos, concretamente en este caso los alumnos con síndrome de Down, tienen en determinadas funciones ejecutivas pues limitaciones que no se activan de forma autónoma y tienen muchos problemas a la hora de poder realizar determinadas actividades de complejidad cognitiva. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Qué estrategias podemos emplear? Una de las estrategias que podemos emplear son las autoinstrucciones. La mayoría de nosotros, cuando hacemos un nuevo aprendizaje, lo hacemos. Punto 1, hago esto. Punto 2, hago los siguientes pasos. Punto 3, hago otra cosa. Aquí tenéis un ejemplo de lo que podrían ser las autoinstrucciones con los diferentes pasos que podemos llevarla a cabo. El primer paso es el modelado cognitivo, donde el adulto, en este caso el docente, le explica al niño paso a paso de forma verbal cuáles son cada uno de los pasos que tiene que realizar la actividad. El segundo paso sería la guía externa en voz alta, es decir, nosotros le decimos al niño y el niño ejecuta la actividad. El tercero serían las autoinstrucciones en voz alta. El niño, en este caso, va verbalizando cada una de las instrucciones. Las autoinstrucciones enmascaradas, que sería el punto 4, donde el niño en voz baja va indicando cada uno de los pasos que tiene que realizar. Y el último, que serían las autoinstrucciones encubiertas, que sería cuando ya interiorizamos cada uno de nuestros pasos y lo hacemos mentalmente. Las autoinstrucciones sirven y son muy válidas para trabajar toda la rama de la autonomía. Por otra parte, tenemos también la rutina de pensamiento. Aquí os he puesto un ejemplo de una rutina, esta rutina concretamente para saber qué sé, qué quiero saber y qué he aprendido. Se pueden hacer bien de forma pictográfica, se pueden utilizar traductores de voz, podemos elegir multitud de formas para que nuestros alumnos puedan realizar esa rutina de pensamiento que le va a permitir estructurar su forma de pensar, así como sus actividades. Otra de las estrategias que tenemos para salvar esas barreras cognitivas son los mapas mentales, o aquí he puesto un ejemplo concretamente de una unidad, los sentidos, como veis viene con todo, con apoyos pictográficos. También podríamos utilizar a la hora de elaborar los mapas mentales el visual thinking, que es el pensamiento en imágenes. También tenemos los organizadores gráficos. Aquí también os he puesto otro de los ejemplos para que veáis de esta manera cómo podemos plasmar para que nuestro alumno pueda ser más autónomo a la hora de ejecutar las actividades.
y dando además un paso más en cuanto a las barreras cognitivas. Concretamente, nunca nos centramos en las capacidades de nuestros alumnos y se nos olvida un concepto clave que son las inteligencias múltiples. Yo siempre digo que cuántos talentos a lo largo de nuestra educación hemos perdido por no desarrollar las actividades basándonos en esas inteligencias múltiples. Y lo vamos a ver con un ejemplo, concretamente el ejemplo de las palabras polisémicas. Como todos sabéis, la teoría de las inteligencias múltiples establece 8 inteligencias totalmente diferentes y podríamos organizar la actividad basándonos en esas distintas inteligencias. Para aquellos alumnos que tienen inteligencia lingüística, por ejemplo, el ejercicio de palabras polisémicas podría ser que crearan un póster ordenando de forma alfabética las palabras polisémicas. Para los alumnos que tienen una inteligencia naturalista, podrían buscar en el centro escolar imágenes y fotografiarlas. Para aquellos alumnos que tienen inteligencia visoespacial, podrían perfectamente crear una obra de arte, bien una pintura, una escultura, donde reflejara las palabras polisémicas. Para los alumnos de inteligencia intrapersonal, podrían utilizar palabras polisémicas haciendo un texto que describan cómo son ellos como personas. En cuanto a la inteligencia lógico-matemática, pues tendríamos la posibilidad de trabajarla realizando un análisis matemático del valor de las letras, indicándole el número y el valor de cada letra según el orden alfabético. Para la inteligencia musical, ¿por qué no? Podrían perfectamente hacer un rap con 20 o 30 palabras polisémicas. En cuanto a la inteligencia interpersonal, pues podrían hacer un debate en cuanto a las ventajas o inconvenientes del uso de las palabras polisémicas. Y en cuanto a la inteligencia cinético-corporal, pues a través simplemente de un juego de mímica podrían representar las palabras polisémicas. Como veis, de esta manera tenemos concretamente 8 actividades totalmente diferentes trabajando un mismo contenido y seguramente muchos de nuestros alumnos encajarían perfectamente en esa actividad y podrían desarrollarla de forma autónoma. Otra de las barreras que tenemos son las barreras curriculares, esos currículos rígidos que no se ajustan a las capacidades de los alumnos, que los excluyen y que no desarrollan la autonomía, ya que existe una gran discrepancia entre la capacidad que tiene el alumno y la exigencia que le da el entorno. Para ello, lo que os propongo como estrategia concretamente es la enseñanza multinivel. Y es que la educación no es una carrera donde el éxito de uno supone el fracaso de otro y cada alumno debe llegar al máximo de su aprendizaje, respetando los diferentes puntos de partida. Tenemos que tener claro como docentes de que la diversidad es la norma y no es la excepción. Por lo tanto, no podemos plantear atender a la diversidad presentando una única actividad y además con una única forma de realización. Yo os propongo en este caso que utilicemos la taxonomía de Bloom, que nos va a permitir desarrollar 6 niveles de complejidad creciente en el diseño de las actividades. La taxonomía de Bloom establece cognitivamente diferentes procesos que van del más sencillo al más complejo. El más sencillo sería el recordar y memorizar, el segundo sería entender y comprender, el tercero aplicar, el cuarto analizar, el quinto evaluar y el sexto crear. Con esta taxonomía tenemos una serie de acciones que nos van a permitir diseñar actividades para que las capacidades de nuestros chicos encajen en cuanto al nivel de exigencia que nosotros estamos proponiendo a la tarea. Y aquí os pongo un caso práctico de cómo podríamos hacer esto dentro del aula. Pues mirad, lo primero que presentamos es una parte visual donde explicamos perfectamente qué son los adjetivos, se lo enseñamos a nuestros alumnos y ahora establecemos 6 actividades totalmente distintas. Hemos dicho que la diversidad es la norma, vamos a hacer diferentes actividades con diferentes niveles de complejidad. En el primero de ellos sería el de recordar y memorizar. Perfectamente los alumnos podrían copiar en el cuaderno una serie de adjetivos. Para aquellos alumnos que todavía no han alcanzado en la escritura, perfectamente, en vez de escribirlos, podrían reconocerlos y pegarlos en su libreta. También podríamos proponer la actividad de relacionar adjetivos con su dibujo y así como realizar una lista de adjetivos. En cuanto al segundo nivel de complejidad, que sería el de comprender, perfectamente nuestros alumnos podrían identificar en un texto adjetivos
para aquellos alumnos que no tengan todavía lectoescritura, podríamos utilizar a través del pictotraductor ese texto para que a través de imágenes pudieran identificar dónde está el adjetivo. También podrían definir de forma sencilla qué es un adjetivo y no solamente es válido la forma escrita, también, como antes hemos dicho, podrían perfectamente representarlo o hacerlo a través de una fotografía. Otra de las actividades que podríamos proponer sería la de realizar un mural con adjetivos. Seguiríamos incluyendo más complejidad y aparecería la de aplicar. Y aquí los alumnos podrían fotografiar adjetivos de la vida diaria o bien jugar a quién utilizando adjetivos. El siguiente nivel sería el de analizar. Tendrían los alumnos que buscar adjetivos en el diccionario y podríamos utilizar también un diccionario de lectura fáciles para así ajustar un poco todas las actividades, las capacidades de todos nuestros alumnos. Y también determinar la presencia de adjetivos en distintos textos. Texto no es válido todo, porque no nos basamos en los centros de intereses de los alumnos. Si un alumno tiene intereses deportivos, ¿por qué no puede utilizar un texto deportivo para identificar esos adjetivos? O aquel que tiene una inteligencia naturalista y le gustan los animales, podríamos utilizar un texto relacionado con la ecología para que así también el alumno pudiera identificar los adjetivos. En cuanto a la forma de evaluar, podríamos establecer dos actividades distintas. Una de ellas sería encontrar la palabra intrusa en una lista de adjetivos, y cuando digo palabra puede ser imagen, porque perfectamente podríamos desarrollar esta actividad estableciendo un mural concretamente de imágenes para que el alumno identificara dónde están concretamente los adjetivos. También podríamos establecer actividades de corregir adjetivos mal asignados. Y en cuanto a la última, que es la más compleja, que es la de crear, pues aquí podrían los alumnos crear un vídeo describiendo algo basándose en su centro de interés. Uno podría ser un animal, otro podría ser perfectamente un deporte, cada uno siempre teniendo en cuenta el centro de interés de nuestros alumnos. Por otra parte, otra de las actividades que te propongo es la de escribir un cuento utilizando un listado de adjetivos. Y por último, para aquellos chavales que tienen, pues como nosotros decimos, esa arte, pues elaborar, por ejemplo, un memory con material reciclado. Como veréis, todas estas actividades tenemos una gran variedad en cuanto a la complejidad de la cognitiva, que todos los alumnos van a encajar en algunas de estas actividades. Y es que lo que un alumno necesita para desarrollar su autonomía, primero, un contexto que genere las suficientes oportunidades para que los alumnos desarrollen las capacidades. Y es que para poder ofrecer oportunidades tenemos que tener expectativas en nuestros alumnos y eliminar, por supuesto, todas sus barreras. Por otro lado, tenemos también que motivar a los alumnos para que opten a mayores niveles de autonomía. Y por último, tenemos que fomentar todas las actividades, las habilidades de autorregulación para que nuestros alumnos sean capaces tanto de autoevaluarse como autorreforzarse. Y es que, ¿cómo vamos a comenzar a trabajar con nuestros alumnos la autonomía? Pues el primer paso que vamos a llevar a cabo es, sin lugar a dudas, el de conocer las fortalezas, las capacidades y los puntos fuertes de nuestros alumnos. Estamos acostumbrados casi siempre en centrarnos en el déficit y no nunca en las capacidades. Y para empezar a trabajar autonomía, lo primero es conocer a nuestros alumnos. Y pues lo vamos a conocer a través del portafolio de talento. Esto es una de las propuestas que yo hago, y el portafolio de talento está compuesto concretamente de 6 apartados. Esos apartados comprenden uno de aptitudes, otro de intereses, otro de estilo de aprendizaje, estilo de instrucción, entorno de aprendizaje y estilo de expresión. Aquí os he puesto un ejemplo de un portafolio de talento, concretamente de uno de mis alumnos, en el cual lo primero que yo hago es recoger sus actitudes, lo que antes hemos comentado de los talentos, esas inteligencias que son los puntos fuertes de mis alumnos, porque si yo en algo tengo que basarme, no es en su debilidad o en su limitación, me tengo que basar en el punto fuerte de mi alumno. Concretamente en este caso, pues vemos que este alumno concretamente tenía en su inteligencia musical, en su cinético corporal, así como su inteligencia visoespacial y su inteligencia interpersonal. Saber esto me va a permitir personalizar la enseñanza. Otro de los aspectos que tengo que tener son los intereses para saber por dónde tengo que empezar a motivar a mi alumno. En cuanto al estilo de aprendizaje, sabemos que tenemos 3 estilos de aprendizaje:
el visual, el auditivo y el kinestésico, es importante que conozcamos cuál es el punto fuerte en cuanto al estilo de aprendizaje de nuestro alumno, su estilo de instrucción, cómo le gusta aprender, si centrado en intereses, si en juegos, si trabajando en grupo, también en relación a su entorno de aprendizaje, cuál es el entorno de aprendizaje más favorecedor para ese alumno, si le gusta trabajar guiado por un adulto, por este caso un docente o por un igual, dónde necesita estar ubicado, cuándo es el momento del día que este alumno trabaja mejor y lo que también es muy importante, en relación a su estilo de expresión. ¿Cuál es el estilo de expresión de ese alumno? No todo el estilo de expresión tiene que ser escrito. También está el oral, el manipulativo, el artístico y todos ellos son igualmente de válidos. Otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta para trabajar la autonomía es que no se nos puede olvidar que si tenemos que agarrarnos a los puntos fuertes, el alumnado con síndrome de Down es un aprendiz visual. Y bueno, yo he puesto aquí una frase que no es mía, que es de Confucio, que es la de si yo escucho, lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Nuestros alumnos necesitan concretamente apoyos visuales. Esos apoyos visuales van a ser cualquier imagen o gesto que le va a permitir aportarle información y facilitarle la comprensión para potenciar su autonomía. ¿Cuáles van a ser esos apoyos visuales? Pues desde imágenes pictográficas, fotografías, gestos, material proyectado, temporizadores visuales. La variedad que tenemos es múltiple. Nosotros como docentes ahora tenemos muchísimas herramientas digitales que nos van a permitir presentar la información de múltiples formas. En este caso, concretamente para el alumno con síndrome de Down, es muy importante presentar la información de forma audiovisual. Además, si nos basamos en el cono de aprendizaje, el 10% de la información que leemos se olvida, el 20% es cuando la leemos es la que recordamos y en cambio un 30% de la información es la que recordamos cuando vemos. Y aquí os he puesto algunos de los ejemplos que podemos utilizar para tener herramientas, para tener información audiovisual. He puesto el Flipper Primary, el YouTube, Genialib y el Expuzzle. En cuanto al tema de los apoyos visuales, tenemos una gran variedad de plataformas, tenemos Araxar, tenemos el Pictotraductor, tenemos el Pixabay, el Dictapicture, Factor y el FreePill. Como veis, ahí tenemos una serie de herramientas para utilizar cuando necesitemos la parte de apoyos visuales. Y vamos a entrar, hablando de apoyo, en el concepto de qué es lo que es un apoyo. Los apoyos debemos de entenderlo como el conjunto de recursos y estrategias que el entorno pone a disposición de esa persona para favorecer su desarrollo y su crecimiento. En educación inclusiva, nosotros consideramos que los apoyos son una herramienta clave para la calidad de vida de la persona y los apoyos nos van a permitir eliminar la discrepancia entre las habilidades de esa persona y las exigencias y demandas del contexto. Los apoyos los vamos a analizar en base a 3 conceptos claves: los niveles de apoyo, la intensidad de los apoyos y el tipo de apoyo en el aula. En cuanto a los niveles de apoyo, voy a basarme en el apoyo activo, en el cual lo que intentamos potenciar al máximo es la participación de la persona, y vamos a tener 5 niveles de apoyo. El primer de ellos es el de preguntar, ¿vale? Es un apoyo verbal en que nosotros preguntamos al alumno. La mayoría de las veces, aun cuando creemos que estamos trabajando autonomía, este apoyo se nos olvida. Generalmente nos acercamos al alumno y le decimos: saca tu cartuchera, saca tu material. En lugar de hacer eso, el primer apoyo que tendríamos que hacer es el de preguntar, y es: si te has sentado, ¿qué tienes que hacer? Este apoyo es esencial. El segundo apoyo que nosotros presentaríamos sería el de explicar, ¿vale? Se trata de dar indicaciones verbales necesarias para que el alumno desarrolle la actividad. El tercer apoyo sería el de incitar. ¿Qué docente no ha pasado cerca de un alumno que no se encuentra trabajando y simplemente con apoyarle la mano en el hombro y acercarle el bolígrafo, el alumno ha comenzado a iniciar el trabajo? Ese sería el incitar. Es utilizar gestos e indicaciones. Otra de las formas de apoyo es el de mostrar. Se trata de ejemplificar a la persona lo que tenemos que hacer. Y por último tendríamos el de guiar, que sería el apoyo físico. Como veis, tenemos
5 niveles de apoyo que van desde el menos nivel de apoyo, que sería el de preguntar, hasta el máximo nivel de apoyo, que sería el de guiar. En cuanto a la intensidad de los apoyos, un concepto clave aquí es que todos los alumnos no necesitan la misma intensidad de los apoyos. Hoy los apoyos vienen determinados en función de la ratio que pueda atender concretamente el profesional de PT. Pero yo os propongo, en este caso, una escala, que es la escala SIG, que se trata de un plan individualizado de apoyo, el cual no pone el foco tanto en lo que el niño es capaz de hacer o lo que realmente suele hacer, sino en la naturaleza y en la intensidad del apoyo que ese niño necesita recibir. Esta escala ya han empezado algunos centros docentes, concretamente Cataluña, a utilizarla. Han dejado a un lado esas pruebas y esas baterías para medir la inteligencia, que poco sirven para ninguno de nosotros, y han empezado a utilizar verdaderamente la necesidad de ver qué tipo de apoyo necesita ese alumno. No solamente el tipo de apoyo, sino también la frecuencia y el tiempo diario de apoyo que necesita ese niño para participar como uno más dentro del centro escolar. En relación al tipo de apoyo que vamos a tener dentro del aula, porque para mí, si hablamos de educación inclusiva, todos los apoyos se tienen que realizar dentro del aula. Concretamente, vamos a analizar 8 tipos de apoyo totalmente diferenciados. El primero de ellos es cuando el profesional de apoyo se sienta junto al niño. ¿Para qué? Pues para adaptarle la tarea, para motivarlo, para hacer con él la tarea. Este apoyo lo utilizamos cuando existen dificultades atencionales y de alta dependencia. Un segundo modalidad de apoyo sería ayudar al alumno aumentando progresivamente la distancia. Ya no nos sentamos al lado, sino que nos vamos acercando y alejando, ayudando también de manera ocasional a otro alumno. Otro de las modalidades de apoyo es cuando agrupamos a un grupo temporalmente dentro del aula para momentos o actividades en las que los alumnos necesitan ayuda. Otra de las modalidades sería ayudar a todo el aula, cuando el profesor y el profesor de apoyo se desplazan en el aula trabajando con los alumnos y los grupos cuando lo necesitan. Nuevamente vamos a tener más, cada vez acercándonos a la inclusión, diferentes tipos de apoyo dentro del aula. En este caso es que cuando trabajamos con grupos heterogéneos y además con trabajo cooperativo, y en este caso los alumnos están distribuidos en grupos heterogéneos y un maestro de apoyo se encarga de un grupo y el maestro curricular se encargaría de otro. En sexta modalidad tendríamos a los 2 maestros conduciendo la actividad conjuntamente y dirigiendo al grupo de forma conjunta. En esta, el maestro introduce la actividad y ambos intervienen para hacer aportaciones, sugerencias y comentarios para enriquecerla. El séptimo modelo que tenemos es el maestro de apoyo conduce la actividad, y aquí hay una inversión de roles. El maestro de apoyo es el que conduce la actividad y el tutor es el que hace el apoyo para los alumnos que lo necesitan. Y el último que tenemos, que sería otra forma de apoyo, sería cuando el maestro de apoyo prepara el material para hacer la clase. Aquí, concretamente, me gustaría hacer un poco una reflexión, porque es cierto que tenemos en las redes cantidad de material adaptado, pero nos hacen falta materiales accesibles para todos. Y esos materiales accesibles para todos, pues son los materiales que os propongo, que tienen que basarse en la lectura fácil, en los apoyos visuales, en los glosarios explicativos y en el material interactivo. Os he traído diferentes ejemplos. En este caso, concretamente, vamos a un material interactivo para trabajar el tema de los sustantivos. Y fijaros, hemos hecho un material donde lo hemos acompañado de un vídeo explicativo en el cual el alumno puede visualizarlo tantas veces como lo necesite, ¿vale? Después hemos acompañado de una explicación, en este caso acompañada, de imágenes, de lo que es la definición de lo que es un sustantivo. Y por último, hemos propuesto una serie de actividades que se pueden realizar por todos los alumnos. Estas actividades podrían perfectamente realizarlas, ¿veis? Simplemente el alumno tendría que ir indicando en esta situación, clasificando a los diferentes sustantivos en función de si animal, persona, cosa, lugar.
Y para trabajar la autonomía le proponemos la solución, en donde el alumno se autocorrige. Otra de las opciones que también podemos dar es la de relacionar. En este caso, el alumno simplemente tendría que arrastrar concretamente la imagen al lugar donde corresponde. En el caso de que tuviéramos alumnos que no tienen todavía lectura, esta podríamos incluir a través de un programa para lo que es la reproducción auditiva, para que el niño pinchara y oyera concretamente tanto lo que es el enunciado como cada una de las palabras que se le indica. Otra de las actividades que podemos ver, como veis, estoy utilizando diferentes niveles de complejidad de la actividad basándome en la taxonomía de Bloom. Aquí pues el alumno tendría que identificar dónde está concretamente el adjetivo y aquí lo mismamente relacionar e identificar dónde se halla. Son propuestas de actividades para todos los niveles. También os he traído un nivel ya más superior, del segundo de la ESO, concretamente para que veáis cómo otro tipo de materiales que podemos realizar, siempre, como antes comentado, siempre va acompañado de ese vídeo explicativo. En este caso, además, hemos utilizado una parte de glosario de vocabulario, donde el alumno va a tener la posibilidad de ir aprendiendo de forma además acompañada con imágenes los conceptos clave y las palabras clave de ese texto. Lo vais viendo, ¿ves? Hemos introducido todo con apoyos visuales, ¿vale? Todo va acompañado de apoyos visuales para que el alumno pueda acceder a toda la información y además cualquier alumno. Siempre acompañado con imágenes. Hemos marcado las letras además en diferentes colores para resaltar la importancia de la palabra. Y estos serían ejemplos para que veáis un poco cómo tenemos que dar ese nuevo salto a hacer materiales que sean accesibles para todos. Y es que la clave verdaderamente, si estamos hablando de inclusión, está en la participación. Y es que muchas veces nuestros alumnos no participan porque verdaderamente yo me haría esas preguntas a la hora de diseñar las actividades dentro del aula. Hemos planteado las actividades con múltiples formas de presentación. Hemos graduado la dificultad en la realización de las actividades. Hemos diseñado las actividades ajustadas a las diferentes capacidades. Además, hemos eliminado los obstáculos físicos, cognitivos y comunicativos. Y sí hemos seleccionado las herramientas digitales que favorecen la participación. Y es que para hablar de inclusión tengo que hablar del diseño universal de aprendizaje, porque como yo siempre digo, es la guía que nos va a permitir que todos los alumnos aprendan, participen y desarrollen su autonomía dentro del aula. Os he traído un ejemplo para que veamos un poco cómo se aplica esa complejidad, porque muchas veces cuando hablamos del DUA parece que es muy complejo, pero una vez que empezamos a trabajarlo, vemos que es la herramienta esencial para eliminar barreras. El DUA, como sabéis, tiene diferentes redes. Bueno, pues concretamente vamos a ir analizando cada una de ellas con las propuestas que os hago para que trabajáis dentro del aula. La primera de ellas es las redes de reconocimiento, y en ella hacemos referencia a las múltiples formas que tenemos que presentar la información. Concretamente, en esta red tenemos 3 pautas, las pautas para favorecer la percepción, para las opciones del lenguaje y los símbolos y para la comprensión. Y bueno, en cuanto a la percepción, no se nos puede olvidar, ¿vale?, que necesitamos insertar apoyos visuales en las actividades, que debemos utilizar vídeos para nuestras explicaciones, que debemos utilizar herramientas y presentaciones interactivas, ¿vale? Para las opciones del lenguaje y los símbolos es muy importante, como habéis visto antes en el tema, que introduzcamos glosario para hacer conocer nuestros alumnos las palabras desconocidas. Es importante que para la comprensión de diferentes lenguas proporcionemos herramientas electrónicas que permitan la traducción de los textos. Para conceptos claves como pueden ser que utilicemos imágenes, movimientos, vídeos y fotografías. También para el tema de la comprensión, utilizar todo el tema de rutinas de pensamiento, lectura fácil y pictográfica, así como estrategias variadas
para aprender nuevos conceptos, nos valen películas, vídeos, nos valen multitud de presentación de información. Otra de las herramientas que vamos a tener para eliminar concretamente, en este caso, la forma en relación a la acción y la expresión en las redes estratégicas. Y en cuanto a las opciones para la forma física, pues permitir que nuestros alumnos puedan dar respuestas físicas independientemente y alternativas al uso del lápiz, o aquí he puesto diferentes actividades de unir, repetir, reproducir, numerar, identificar, ofrecer alternativas para interaccionar con otros materiales, ya que estamos en la era digital, pues utilizar medios de trabajo electrónicos como en este caso la tablet. Para las opciones para la expresión y la comunicación, pues utilizar objetos físicos manipulables, además de permitir la opción de componer y redactar a través de otros medios, el uso de la calculadora, así como una gran variedad de mentores, que no solamente tiene que ser profesor, sino también el gran valor que tienen los compañeros. Trabajar mucho las funciones ejecutivas a través de las autoinstrucciones, hacerle ver a nuestros alumnos cuáles son los objetivos, es importante que nuestros alumnos sepan qué es lo que tienen que aprender, utilizar los temporalizadores, proporcionar rúbricas para que nuestros alumnos aprendan a autoevaluarse y lo que también es muy importante, el uso de portafolio. Estos van a ser todas las herramientas que nos van a permitir eliminar barreras en relación a la acción y a la expresión. Y en cuanto a las redes afectivas, que es en cuanto a lo que hacemos referencia a las formas de compromiso, tenemos diferentes pautas que serían las opciones para el interés, para la autorregulación y para mantener el esfuerzo. En cuanto a las acciones para el interés, yo os propongo siempre utilizar el refuerzo positivo, siempre tienen que tener nuestros alumnos ese minuto de gloria, secuenciar los tiempos para el desarrollo de la actividad, utilizar la gamificación, ¿vale? Es importante utilizar la gamificación y el juego en nuestro aprendizaje, utilizar los calendarios y los recordatorios de actividad, así como crear rutinas en clase. Para la autorregulación es muy importante entrenar a nuestros alumnos en el tema de habilidades sociales, así como para las opciones de mantener el esfuerzo y la persistencia, es importante que secuenciemos y dividamos las metas en objetivos a corto plazo, que diferenciemos diferentes grados de dificultad de la tarea, que apliquemos lo que antes hemos comentado, la taxonomía de Bloom, que hagamos programas de apoyo de buena conducta, que fomentemos y sobre todo que fomentemos la interacción entre iguales. Y es que a veces para algunos alumnos la escuela resulta muy difícil si no eliminamos retos. Y yo, bueno, a todos los docentes que me hayan escuchado en esta exposición, lo que le animo es a unirse al reto de eliminar barreras. Pues muchas gracias, Ana Belén. Muchas gracias por la exposición. Además, ya me dirás que el programa, porque es una maravilla, está fenomenal. Y no, muchísimas gracias sobre todo por el contenido tan interesante como siempre y tan práctico. Tenemos varias preguntas. Yo la primera que quiero hacerte es, ¿hasta qué punto crees que la pandemia ha provocado un retraso en la autonomía y las rutinas del alumnado? Del alumnado general. En el alumnado en general, efectivamente ha sido en el alumnado, porque mira, hay un aspecto que no ha hablado, que también es una gran barrera, que es el miedo, ¿vale? El miedo y la sobreprotección que concretamente esta pandemia está generando. En el caso concretamente del alumnado con discapacidad intelectual, en este caso con síndrome de Down, te puedo decir que ahora mismo dentro de las aulas muchas de las habilidades de autonomía que antes desarrollaban, ahora no las hacen, porque muchos de ellos se han visto privados incluso a recibir los apoyos dentro del aula y ya prácticamente hay grupos de alumnos que están dentro del aula concretamente de apoyo y no salen ni siquiera al aula ordinaria, lo cual eso que ha generado, que te resta esta autonomía en los desplazamientos. O sea que es una situación bastante compleja por la que ahora estamos viviendo con el tema del miedo, de ese miedo que ha generado por otro lado pues una sobreprotección y hay incluso familias que incluso están cuestionados pues si llevar hasta su hijo a la escuela, lo cual ha hecho que sinceramente frenemos en muchos aspectos la autonomía de los chicos.
Justo nos pregunta un chico con síndrome de Down, nos está preguntando justo eso. Si pueden recuperar la autonomía, hace referencia a eso, a desplazarse de un sitio a otro, lo que comentabas tú, que Claro, lo que comentamos han ahora. perdido autonomía. ¿Y qué Efectivamente, educación es la más apropiada para eso? claro, es que el miedo, con seguridad, es como nosotros decimos, vamos a ver, el miedo no puede controlarnos, porque si el miedo nos controla, nos limita. Lo que hay que tener es mucha seguridad, mucho control. Yo sé que hay padres que incluso ahora no quieren que sus hijos vayan en los autobuses, por eso quizás él lo está comentando. Pero bueno, con la seguridad de su mascarilla FP2, con sus guantes, con todas las medidas de seguridad, que además todos los centros educativos y todos los alumnos a los cuales me quito el sombrero, porque yo estoy dentro de un centro y diariamente veo cómo nuestros alumnos han asimilado, digo todos los alumnos, ¿vale? Han asimilado perfectamente todas las normas en cuanto a las medidas sanitarias, ¿vale? Incluso entre ellos le dicen, no te bajes la mascarilla, solamente hasta la hora de comer, ¿no? Entonces, entre ellos han tenido una gran conciencia y yo en ese aspecto la verdad que aplaudo concretamente a los alumnos lo bien que lo están haciendo en el tema de la seguridad, ¿no? Ahora nos queda a nosotros como adultos y en este caso de los padres un poco pues eso, que el miedo no sea la limitación de tu hijo. Estamos dirigiéndonos a familias y sé que también hay representantes de colegios. Las familias nos preguntan qué podemos hacer para reforzar la autonomía en casa, dónde podemos encontrar las estrategias, los recursos y cuando, si se da el caso, que esperemos que no, que volvemos a una época de educación online, ¿qué les podemos recomendar a las familias? Pues mirad, yo siempre digo que la autonomía hay que trabajarla creando rutinas. Eso es muy importante que todos creemos rutinas. Igual que en el colegio establecemos un horario, pues qué es lo que pasó cuando la pandemia. Quizá cuando nos vimos confinados, nos vimos envueltos en una situación súper compleja porque de repente teníamos a nuestros hijos en casa, ellos tenían una rutina y esa rutina, ¿qué ocurrió? Se eliminó. Al eliminarse esa rutina, nosotros teníamos que generar una nueva rutina en casa. Como ya antes he dicho, son aprendices visuales, lo cual es muy importante que además no desgastemos tanto tiempo en exigir a nuestros alumnos, y en este caso a la familia, ¿no? De forma verbal las cosas que pueden hacer. ¿Por qué no hacer, por ejemplo, la limpieza? ¿Por qué no hacemos un protocolo de limpieza de forma pictográfica para trabajar, por ejemplo, la autonomía en casa, donde se le establece a través de autoinstrucciones, que antes lo hemos comentado, las autoinstrucciones funcionan muy bien con nuestros chicos. Entonces, lo más importante, en este caso, el ejemplo que te estoy poniendo, para trabajar la autonomía, en este caso doméstica, de hacer las cosas en casa, pues desarrollar un protocolo visual con autoinstrucciones. Primero lo hacemos con él, ¿vale? Todos los pasos que antes hemos dicho, primero lo hacemos con él, nosotros lo hacemos como modelo y después paulatinamente vamos retirándonos progresivamente hasta que vemos que ha interiorizado esa rutina. Eso es exactamente igual en cualquier aprendizaje, ya sea en el vestido, en cualquier tarea escolar. Primero empezamos a apoyar y después paulatinamente nos vamos retirando conforme el chico va adquiriendo las distintas destrezas en esa rutina. Hay que secuenciar. Yo siempre digo que un aprendizaje hay que dividirlo en pasos muy pequeñitos. Es como una escalera de aprendizaje. Si queremos que un chico se vista, no podemos decir que empiece a vestirse. Tenemos que empezar con una de las prendas. Y quizás la más sencilla, quizás sea ponerse los calcetines. De ahí iremos a una más compleja. Iremos subiendo hasta que consigamos esa escalera de aprendizaje, ¿vale? Pero secuenciar, autoinstrucciones, mucha constancia y bueno, y como yo siempre digo, hay que dejar hacer y que se equivoquen y estar ahí. Y nos preguntan, ¿y si en los colegios no van por esta línea de las TIC, o bien por falta de recursos, o bien porque los docentes no vayan un poco en esa línea? Nos preguntan, ¿cómo pueden las familias solventar eso? Que no vayan por el tema de las TIC, vamos a ver, es verdad que resulta complicado. Yo es que trabajo concretamente en un colegio donde las TIC es la herramienta. Mis alumnos no tienen el libro de texto, se trabaja a través de la tablet. Te voy a contar ejemplos porque, bueno, en este caso yo he trabajado con muchos otros colegios
Y sí es cierto que cuando tú propones que un niño trabaje con la tablet dentro de un aula y el resto de sus compañeros no están trabajando con una tablet, generalmente hay un rechazo por parte de los docentes porque dicen que cómo va a trabajar con una tablet cuando el resto de los alumnos, que puede ser un agente distractor, que por qué ese alumno trabaja de esa manera y el otro no. Pues mira, esto se soluciona de una manera muy sencilla y es trabajando el respeto a la diversidad. Todos los docentes dentro de las aulas tienen que trabajar el respeto a la diversidad, de que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras. Yo siempre he dicho que concretamente el uso de la tecnología, en este caso las TIC, para nuestros chicos es una herramienta súper básica. O sea, si son aprendices visuales, ¿entiendes? Y además, una de sus limitaciones muchas veces es la escritura. ¿Cuántos problemas solventaríamos si ese chico utilizara como herramienta digital, concretamente la tablet o un ordenador? Yo me he planteado muchísimas veces, además lo comento siempre, ¿quién de nosotros ya utiliza el lápiz y el papel? ¿Quién? La mayoría de las veces, ¿cómo es nuestra escritura? La mayoría de nuestra escritura. Entonces, si en este caso lo más importante es trabajar esa conciencia que no tenemos de que dentro de un aula podemos encontrar alumnos haciendo las cosas totalmente diferentes y cada uno a su manera. Y si ese niño necesita esa herramienta, pues se le tiene que dar, porque tiene su derecho a su apoyo. Y a lo mejor su ajuste razonable es que utilice esa tablet. Yo tengo niños que concretamente no escriben con lápiz, pero es lo que te comento, pero que escriben con una tablet. Y ellos están dentro del aula con su tablet. Entonces, es necesario. ¿Por qué le vamos a privar a un ciego de utilizar el braille? ¿Por qué? En cambio, a una persona con discapacidad, es que también es un apoyo. Es igual que el tema de la calculadora. Hay muchos docentes que se muestran reacios a proporcionar, por ejemplo, una calculadora en cuanto a conceptos matemáticos. Y yo siempre les digo lo mismo, pero si es el apoyo que ese alumno necesita, ¿vale? Es el apoyo que ese alumno necesita para poder solventar y participar como uno más. Y es una herramienta más. Yo no sé inglés y utilizo el traductor y es una herramienta más en mi vida. Entonces, son herramientas que nosotros utilizamos porque las limitaciones, como yo siempre digo, las dificultades, están para aceptarlas y una vez que las aceptamos, para proponer soluciones. Y en este caso, pues son soluciones. Y esas soluciones se llaman apoyos. Y los apoyos que cualquier alumno necesite, el apoyo no hay que simplificarlo solamente en una persona. También lo que te comento, es el uso de un traductor, es el uso de una tablet, es el uso de una calculadora. Son muchísimos apoyos los que muchas veces nuestros alumnos necesitan. Y si no lo necesitan el resto, es porque el resto no necesita ese apoyo. Ya está. Y Ana Belén, nos pregunta una profesora si podrías recomendar alguna bibliografía o recurso específico para fomentar la autonomía en el aula del alumnado con síndrome de Down y para separar el juego de las rutinas de clase. ¿Cómo el juego? Para separar el juego de la rutina de clase. Para separar, me imagino que se referirá a que a veces en clase hay momento para juego y momento para la rutina propia del colegio que exige Claro, esfuerzo o rutina eso es más de muy aprendizaje. importante, lo que antes hemos comentado. Un horario. Yo siempre digo que cuando yo entro en una clase, sé perfectamente, sea un contexto que va a fomentar la participación, la inclusión y la presencia de ese alumno. Y en todas las clases debe haber un horario visual. Ese horario visual donde va establecida perfectamente las diferentes actividades. Para que ese alumno lo diferencie, también tendremos que hacer una técnica de anticipación, ¿vale? Cuando concretamente toque, supongo que me estará indicando ella por una rutina, supongo que será profesora de pequeños, donde concretamente estamos en una rutina de juego y hay que parar esa rutina para iniciar la actividad de trabajo. Bueno, pues eso siempre hay que anticiparlo. Yo además utilizo también los temporalizadores, lo he puesto concretamente en la exposición. Yo suelo utilizar la interpolarización del tiempo, o sea, marco con un sonido, un temporalizador, que le indica al alumno que ha terminado el momento de juego. Termina el momento de juego, él ya tiene esa clave auditiva, además de la visual, que es el autorregulador de su conducta, para que genere ese cambio hacia la conducta nueva, que en este caso sería trabajar. ¿Vale? Entonces, horarios, y ya te digo, y si pueden también con apoyos temporalizadores, porque el concepto de tiempo es algo que a nuestros chicos ahí bastante les cuesta, y si pueden utilizar los temporalizadores de tiempo, mejor que mejor también, para ese cambio de rutina.
Ujú. Tenemos una pregunta que es un poco más específica, Lucas, pero creo que puede servir quizá para ilustrar también un tema más amplio. Nos hablan de un alumno de 6 años que tenía problemas de comunicación oral, se había utilizado el vocabulario bimodal apoyando en los gestos. Este curso se comunica mucho mejor, pide la palabra, ha mejorado mucho su comunicación. Entonces nos preguntan si seguir utilizando ese vocabulario bimodal puesto que ha dado resultados o cambiar a potenciar esa oralidad con lenguaje más oral. Yo además soy partidaria de la comunicación, ¿vale? Soy partidaria de la comunicación siempre, ¿vale? Entonces, en este caso, yo siempre digo, hay mucho miedo al uso del bimodal porque muchos docentes y también familias piensan que si nos apoyamos en gestos, luego vamos a retrasar el uso del lenguaje. Pues no es así, porque además, como todos somos orales, generalmente cuando el niño ya empiece a hablar, y además no solamente hablar, sino que vea que los demás lo entienden, ese niño retirará paulatinamente el uso del bimodal, como hemos hecho todos. Aparte, seguimos siendo todos bastante bimodales, porque yo además siempre lo digo, o sea, es un lenguaje universal y somos muy, muy bimodales, ¿vale? Somos muy bimodales y además yo ahora soy más que nunca, porque me he dado cuenta que con mi mascarilla he perdido el apoyo gestual cada vez que hablaba, o sea, la lectura de mis labios. Y entonces ahora, sin darme cuenta, utilizo montones de gestos para que los niños me entiendan, porque entre que hemos perdido ese apoyo a la lectura labial, ¿vale? Pues ha aparecido en nuestra vida más gestos. Y yo estoy observando, curiosamente, que utilizamos ahora más gestos y probablemente venga de eso. Entonces, yo seguiría con el bimodal, porque otra cosa muy importante es, si ese habla, es legible, o sea, si se entiende. Si ese habla no se entiende, ese niño va a necesitar un apoyo. Y si en este caso es el bimodal, pues estupendo. Porque lo importante es la comunicación. ¿Entiendes? Siempre también es importante que si ese niño está trabajando el bimodal, que se trabaje con el aula, ¿vale? El bimodal para generar ese intercambio de comunicación de los niños con el compañero utilizando el bimodal, ¿vale? Entonces, en los contextos del aula que se utilizan bimodal, se tiene que trabajar el bimodal también con el resto de los alumnos. Si no, ¿cómo van a interactuar? Nos preguntan, Ana Belén, ¿por qué crees que no se forma más al profesorado para la aplicación de estas técnicas? ¿Que por qué creo? Ay, que por qué creo. Pregunta Si yo complicada. supiera la solución. Mira, perfectamente, yo pienso que hoy por hoy la gran barrera, porque estamos hablando, la gran barrera es la actitudinal, ¿vale? Tenemos un serio problema y el problema que tenemos es que la diversidad hoy por hoy sigue siendo vista como un problema. Tenemos una idea errónea de lo que es el alumno promedio. Creemos que todos los alumnos son iguales y el diferente es el alumnado con necesidades educativas. Y entonces hasta que no rompamos esa mirada, ¿no? Que tanto Coral Elizondo como Antonio Márquez hablan, y es que es verdad, o sea, porque formación la hay, formación está. Mirad, lo que estamos diciendo lleva décadas, décadas. El aprendizaje cooperativo, la gamificación, el feedback classroom, el visual thinking, a ver, todas las herramientas están ahí, todas están ahí y siguen estando ahí, pero nos cuesta salir de la zona de confort, porque además nosotros generalmente solemos reproducir el modelo en que hemos aprendido, porque yo enseño conforme a mí me han enseñado. Yo siempre digo que probablemente el cambio venga de esos nuevos docentes que sí están aprendiendo de otra manera, que sí aprenden a través del aprendizaje cooperativo, a través de las metodologías activas. Entonces, sí llegará, pero hasta que, ya te digo, hasta que, desde mi punto de vista, hasta que no rompamos con la barrera más fuerte, que es esta, que dejemos de etiquetar, que dejemos de hacer dictámenes de escolarización, que dejemos de evaluar nada más que con limitaciones, que empecemos a ver las capacidades, que potenciemos la permanencia y el progreso de todos los alumnos dentro del aula. Seguimos con un sistema totalmente excluyente, es que es un totalmente excluyente. Y eso tenemos que cambiarlo. Y tenemos que cambiarlo de forma radical. Y lo primero es eso, entender que en tu aula tienes 26 alumnos y que la diversidad es que tengo 26 alumnos distintos. Pues voy a conocer a mis 26
que son 26 niños con 26 nombres y sin etiqueta. Y en el momento que dejemos de utilizar la etiqueta, pues empezaremos, como yo digo, a cambiar y a caminar hacia la inclusión. Aprovecho yo también aquí, si te parece, Ana Belén, para comentar que, bueno, que en la página web de creamosinclusión.com de Down España hay muchos recursos para profesorado, para profesionales, pues sobre educación inclusiva. Intentamos que se intercambien buenas prácticas, técnicas, recursos, que es también una forma de ir formándose y de conocer nuevas técnicas. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que estén interesadas a que la visiten. Y necesitamos ejemplos de buenas prácticas. Están haciendo muchísimas cosas muy, muy buenas, que se visualicen, que se vean. Mirar, yo soy de las que creo sin necesidad de ver, ¿vale? Soy de las que creo sin necesidad de ver. Hay otras personas que necesitan ver que la inclusión es real, que si yo aplico una enseñanza multinivel en un aula, estoy dando respuesta a todo. Cómo se hace una gamificación o cómo se hace un aula invertida. Necesitamos que se visualice, ya que es verdad que ahora tenemos la sensación de que hemos frenado la educación inclusiva, que se está frenando, pero yo no quiero que nos quedemos con ese mensaje. Se están haciendo muchísimas cosas por la educación inclusiva, pero necesitamos que se vean, necesitamos que se dé luz para que esos docentes, que ahora mismo, como ya he comentado, vean a otros compañeros cómo se aplica la inclusión dentro del aula, eliminando, como decimos, todas las barreras. Si no aplicamos el diseño universal de aprendizaje dentro de las aulas, no vamos a tener nunca inclusión. Y eso es muy importante que todos los docentes lo conozcan. Yo, como digo, es que ese es el manual básico para que un docente pueda, pues en este caso, tener a todos los alumnos y desarrollar todas las capacidades de ellos. Pues justo te cojo el testigo, si quieres, y para terminar, una reflexión que nos hacen. Bueno, nos dicen que, bueno, que los apoyos dentro de la clase en muchos colegios son complejos por la falta de recursos humanos, materiales. Entonces, nos preguntan, ¿crees que se está dando realmente pasos hacia la educación inclusiva o será un proceso lento? ¿Y qué papel crees que están jugando o que estamos jugando las asociaciones en esos avances hacia la educación inclusiva? Mirad, en cuanto al tema de los apoyos, voy a ir intentando por partes. En cuanto al tema de los apoyos, hay un gran apoyo que es el gran olvidado, que es los compañeros, ¿vale? Los compañeros. El aprendizaje cooperativo es una herramienta que nosotros tenemos para generar también además autonomía, hablando de todo, porque, como yo digo, el aprendizaje cooperativo genera todo, ¿vale? Entonces, se nos olvida que es un gran recurso para la atención a la diversidad y que no genera que tenga que haber dos docentes, sino que enseñemos a nuestros alumnos a cooperar, a ayudarse unos a otros. De esa manera también estaremos fomentando la autonomía. En cuanto al trabajo de las asociaciones, yo siempre diré y que las asociaciones, bueno, he trabajado en ella durante 18 años para estar en excedencia, pero bueno, yo siempre lo diré que para mí las asociaciones son lugares para los padres. Las asociaciones son lugares para los padres. Los chicos tienen que estar siempre fuera, participando como uno más. El papel de las asociaciones aquí, desde luego, es primeramente presionar, debemos presionar para que las leyes, porque necesitamos políticas educativas favorables a la educación y ahí tenemos que estar todos a una. Quizá uno de nuestros grandes problemas es la divergencia de pensamiento que tenemos. No existe una unificación y una unidad en cuanto a cuál es el sistema educativo más adecuado. Además lo estamos viviendo actualmente, aunque no quiero entrar en ese tema, pero bueno, no existe una coherencia de todo el colectivo, ¿vale? De todo el colectivo que todos apostamos a una. Existe ahora mismo discrepancia, hay quienes apostamos en el mundo de la discapacidad intelectual al 100% por la inclusión, porque es una cuestión de derechos, y en cambio se está hablando de otras líneas. Y después el trabajo de las asociaciones, creo que siempre tiene que estar en el contexto. Las asociaciones podemos aportar mucho, tiene profesionales muy, muy buenos, y las asociaciones pueden ser y deben ser un recurso para la comunidad y en este caso para los centros escolares. Estamos hablando que hace falta apoyo. Las asociaciones son también centros de apoyo a los centros escolares a través de esos magníficos profesionales que tienen profesionales con una formación bastante densa, espesa y además muy bien formados para que apoyen a la inclusión. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Nuestro trabajo está pues en el contexto y las asociaciones para los padres. Pues, Ana Belén, muchísimas gracias. Yo,
de todas las cosas me quedo quizá con el mensaje del final de que las personas con síndrome de Down y las personas con discapacidad tienen que estar participando, y donde se aprende a participar es en la escuela y desde pequeños, así que ese es el espacio en el que tenemos que empezar a construirlo. Como siempre, muchísimas gracias en nombre de la Federación por acompañarnos, por hablarnos de estos temas tan importantes y en estos momentos en los que, como dices tú, pues bueno, es un tema que está en la boca de todos. Y nada, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y si me permites, pues te dejo para que nos despidas y cierres tú la conferencia. Pues nada, pues en primer lugar, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Yo solamente espero que, bueno, que mi pequeño granito de arena, yo siempre, como digo, no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mini mundo. Y yo creo que todos tenemos, la inclusión educativa es tarea de todos, ¿vale? No es tarea de los docentes solamente, no es tarea de la familia ni del alumnado con discapacidad, es tarea de todos. Todos podemos contribuir a que la educación inclusiva esté en, bueno, pues que consigamos caminar hasta ahí y que no abandonemos, que luchemos, que estemos ahí y que, bueno, que se está demostrando poco a poco que cada vez más son los centros que están apostando por este tipo de educación, también cada vez más hay las familias que quieren y sin lugar a dudas la voz de las personas con discapacidad, y en este caso las personas con síndrome de Down, que quieren estar donde quieren estar, pues como uno más en la sociedad. Pues ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias, Ana Belén. A vosotros. Muy buenas tardes a todos y os recuerdo que la conferencia estará disponible mañana en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues nos vemos en la próxima conferencia. Un saludo y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.